de este video tenemos un súper invitado el día de hoy. Él es llamado Beta, Daniel Betancourt Giraldo. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Andrés, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos quienes están en este momento viendo el video y muchas gracias por invitarme a este espacio tan maravilloso. No, a ti muchas gracias por aceptarlo. Hoy vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de cómo te iniciaste en toda esta carrera de emprendimiento. Y bueno, vamos a comenzar por el principio. En el video anterior ustedes se dieron cuenta que hablamos un poco sobre el ahorro y dimos algunos tips de ahorro. Daniel hoy, desde su experiencia, nos va a comentar un poco, bueno, cómo él ahorra, cómo comenzó a ahorrar, cómo comenzó a dar esos primeros pasos y esos pinitos pasos para organizar su vida financiera, Daniel. Pues inicialmente cuando estaba en el colegio, pues ya eso se remonta mucho antes, siempre he tenido como la intención de generar mis propios ingresos y aunque eran pocos en ese momento, yo inicié con el tema del reciclaje. Todo empezaba pues de una forma como muy casera, todo lo que sobraba de archivos, todo lo que sobraba pues de terminar el año escolar, lo que eran cuadernos, libros que quizás ya no eran útiles, yo lo que hacía era llevarlo al reciclaje, me daban por eso cualquier centavo, 10.000, 20.000 pesos, una pequeña porción lo destinaba digamos a algún gusto, algún mecate, alguna chocolatina y después destinaba, digamos, un 50% a ahorrarlo. Así fue como empecé mis primeros pasos de ahorro y es como la parte inicial. Esto posteriormente se fue replicando a unas escalas más grandes, digamos, ya empecé a conseguir un trabajo, a tener otras fuentes de ingreso y aplicaba la misma forma, la misma fórmula y ya posteriormente destinar una parte que van a ser destinada a los ahorros. Yo creo que hay que tener esto muy claro porque si realmente no se ahorra, no se va a tener una forma para posteriormente invertirlo en algún proyecto o algún gusto que tú tengas para realizarlo posteriormente. Daniel, y bueno, en estos tiempos tan difíciles de crisis, ¿cómo ahorrar? Bueno, eso sí es una muy buena pregunta. Yo creo que lo importante es previamente al que las situaciones ocurran, anticiparte a ellas, porque si no tienes un ahorro, pues digamos, yo creo que a muchas personas los cogió por desprevenido esta pandemia, entonces si no tenían un ahorro ya se iban a ver enfrascados en que quizá habían muchos recortes de personal en las empresas y quizá pudieron caer en esta problemática y ya se empiezan a ver enfrascados en una cierta cantidad de problemas que ya no encuentran cómo solucionarlo. Entonces yo creo que el ahorro tiene que partir más que todo desde antes, no desde cuando estamos ya mal vistos en el problema, sino antes. Pero entonces ya viene la pregunta, ¿qué hacer en este momento y qué no hice antes? Entonces tenemos que partir de varias partes, que lo primero es suplir las necesidades básicas que tenemos como personas, desde alimentación, hogar, vivienda, salud, y ya después empezar a destinar pequeñas fracciones, como no, que realmente no van a ser significativas, digamos un 50%, sino las pequeñas partes que tengan tratar de ahorrarlas. En caso de que tengas un trabajo, buscar otras fuentes que te puedan venir de ingresos. Quizá tú en este canal tienes posteriormente varias personas que invitar que nos acerquen un poquito más a eso, diferentes técnicas de cómo generar ingresos a partir de esto. Y yo creo que a partir de eso nos podemos apalancar y ver una oportunidad para empezar a ahorrar en estas situaciones de crisis. Bueno, ¿qué recomendación tú le haces a los jóvenes? Tú tienes 26 años, Daniel, y le llegamos a muchos jóvenes. ¿Qué decirles a ellos, chicos que están en el colegio y están comenzando su vida hasta ahora? ¿Cómo sería lo primero que pueden ahorrar? O sea, yo les daba un ejemplo alguna vez, algunos decía, si usted ahorra 1.000 pesos diarios de sus 11 o de sus dinero que le da su familia, imagínense cuánto logra en un año, en 365 días. Sí, realmente a principios de año generalmente ponen unas alcancías, no sé si has logrado verlas, es una forma innovadora, no sé, aquí por lo menos en el centro de Medellín, cuando uno frecuenta a veces, pues antes de este tema de la pandemia, yo que lo frecuentaba, veía muchas alcancías con una estructura que decía cuánto ahorrar diario. Entonces decían, no tienes que empezar con mucho, empieza con 50 pesos, al otro día empiezas con 100, después con 150 y así vas yéndote día por día y al final de año te garantiza que vas a tener 1.000.000 de pesos. Entonces, lo que vengo con este mensaje es que dentro de poquitas cosas, en pequeños pasos, se logran muchos pasos grandes o un camino, un trayecto bastante recorrido en pequeñas fracciones que quizá uno no las tiene claras, quizá uno no las ve y uno en un principio dice, pero es que ¿por qué es tan poquito? ¿Yo qué voy a llegar a tener en eso tan grande? Entonces, el mensaje que yo les tengo a las personas, más que todo a las personas del colegio, es que no se desanimen, o sea, que tengan siempre una visión clara hacia dónde quieren ir y qué es lo que quieren lograr, pero entonces que del hecho de que lo vean que esté muy lejano, digamos, yo quiero tener una casa, quiero tener una mansión, no se desanimen por el hecho de que, ay, no, es que es mucha plata, tengo que conseguir mucho, sino que empiecen con pequeños pasos que posteriormente los van a llevar a ese sueño grande que tienen. Entonces, es de empezar en pequeñas formas para lograr una meta grande. Ahí es muy importante, Daniel, la disciplina, ¿no? La disciplina de ahorrar todos los días y de cumplir realmente esas metas que nos hemos propuesto. Sí, así es. Yo creo que la disciplina, la perseverancia, la resiliencia son principios, valores que deben tener una persona
por así decirlo, exitosa, porque la disciplina en primer lugar lo que te va a generar es a seguir motivándote tú mismo a pesar de que estés desanimado. La resiliencia te va a permitir continuar a pesar de los fracasos que seguramente muchas veces van a ocurrir. Y la perseverancia es estar siempre ahí, constante, 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 sin desanimarse a pesar de lo que pase. Entonces, juntar todas estas partes te va seguramente llevar al éxito, siempre y cuando tengas una visión, un objetivo claro. Porque... Bueno, Daniel, ya les había dicho, él tiene 26 años, es también ingeniero civil. Daniel comenzó muy temprano a hacer emprendimiento, pero quiero irme primero con esta pregunta. ¿Qué es para ti, Daniel, el emprendimiento? ¿Qué es emprender? Actualmente escuchamos mucho del emprendimiento y a veces tiende como a opacarse un poco el significado de esta palabra, pero se debe a lo mismo, porque muchas personas tienen un concepto de qué es emprender y por lo menos para mí significa salir de la zona de confort. Muchas veces estamos en una parte donde nos sentimos cómodos, tranquilos y eso nos incentiva o puede generarnos a veces no querer salir de ahí porque estamos tan tranquilos, sin preocupaciones, sin angustias, que quizá nos va a generar una tranquilidad tal que no nos invita como a retarnos un poco más. Pero de eso se trata de emprender, de salir de ese círculo, de esa parte de comodidad y empezar a descubrir nuevos horizontes que nos van precisamente a expandir la zona de confort. Una vez sales de esa zona vas a aprender muchas cosas, quizá te vas a equivocar, pero lo seguro es que vas a aprender algo. Y el aprendizaje simplemente se resume en eso, en emprender, en crear nuevos caminos, nuevos conocimientos, que en un momento a otro, quizá en unos años, vas a hacer una mirada hacia atrás y dices, uy, wow, he avanzado bastante y eso es realmente el emprendimiento. Bueno, Daniel, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese camino tuyo en esto de emprender. ¿Cuál fue esa primera idea de emprendimiento y si frustraste en el camino? Bueno, el emprendimiento realmente llegó muy temprano a mi vida, podría decirlo. Tenía más o menos 13 años, 14, y en una de esas clases llegó un profesor extraordinario que se sale de las casillas del tema educativo, llega y nos dice a los estudiantes de ese momento, van a tener como trabajo crear una empresa. Entonces uno con esa edad, digamos sexto grado, séptimo grado, uno dice, uy, ¿cómo así que crear una empresa? Eso no es para adultos solamente. Entonces ahí fue la primera iniciativa de emprendimiento. Entonces yo en ese tiempo, bueno, realmente me destacaba como buen estudiante y yo era muy selectivo en el tema de los compañeros en el momento, entonces tenía mi grupo de trabajo y les dije, muchachos, bueno, vamos a unirnos en esto, vamos a empezar a compartir ideas, yo les tengo la mía, compártanme ustedes las que ustedes tienen y qué tal si empezamos una empresa de galletas de mantequilla. Entonces, bueno, ellos tenían diferentes ideas, uno decía que no, que una casa de cambio de billetes, otro por allá que deportes, de fútbol. Bueno, la cosa fue que lo consolidamos como una empresa de galletas, una microempresa podría decirse, tenía la receta y la forma pues como de hacerlas porque siempre me ha gustado el tema de la cocina. Bueno, y empezamos, aprendimos un poquito de Excel porque en ese tiempo en el colegio pues no era algo como que nos invitara a realizarlo, pero empezamos como a hacer un tipo de calculadora, empezar a calcular costos, cuánto nos valía la harina, cuánto la mantequilla, y así, cómo era el proceso, cómo estandarizarlo. Bueno, y así nos fuimos yendo, nos permitían venderlo en el colegio, entonces empezamos con una parte pequeña, hicimos muestras, me acuerdo en esa primera clase, hicimos unas galletitas muy chiquiticas, realmente eran como degustaciones, pero muy pequeñas, vos las ves y dices, yo por eso no pago 100 pesos, pero la llevamos a la clase, que porque el profesor nos dijo, vengan y muestren su mínimo producto viable, listo, lo llevamos, lo mostramos, lo íbamos a repartir, el profesor nos dijo, no, no, un momento, es que ustedes invirtieron en esto tiempo y dinero, hicieron parte de su producto, van a comercializarlas. ¿Qué precio le van a poner a las galletas? Ay, nosotros, ¿cuánto le ponemos a eso? Entonces llegó el más descabellado en ese momento y dijo, 100 pesos por galleta, una cosa chiquitica. Claro, todas las galletas se vendieron y, o sea, hicimos, por así decirlo, como tanto dinero que no habíamos tenido, que la cosa fue muy maravillosa. El sentimiento de vos conseguir algo a costa de tu esfuerzo y de intentarlo es maravilloso. Entonces, así se fue yendo año tras año y fuimos vendiendo galletas. Así fue como empecé con este primer emprendimiento que fue las galletas y fue a una cortada, por así decirlo. ¿Cuántos años, Daniel, duró este emprendimiento, esta pequeña empresa de producción de galletas? Bueno, no, no fue mucho realmente porque fue cerca de 2 años, fue el primer año donde se hizo la iniciativa y continuamos al otro año. La cosa fue que ya los compañeros en ese tiempo cambiaron de colegio, entonces la idea sí se fue como disociando, se fue yendo la idea, ya no había con quién, o sea, como un equipo de trabajo tan sólido y tan conciliado que teníamos en ese momento, que ya estamos como tan engranados que ya cada quien sabía qué tenía que hacer, cómo hacerlo, ya realmente era como desanimante, desalentador, entonces hasta ahí llegó ese momento, fueron 2 años, pero realmente se aprendió bastante. Daniel, es importante, tocas decir algo muy importante, y es que hay que dejarle claro, digamos, a todos los que nos ven, y es que este camino de emprender y de comenzar a tener una libertad financiera y a organizar nuestras finanzas tiene muchos altibajos, tiene
momentos de mucho éxito, pero también de mucha frustración. Yo creo que tú le comentes a la gente ese momento de frustración, cuando dijiste, no, ya esta empresa de galletas hay que cerrarla, ya no va más, tanto esfuerzo, tanta dedicación, tantas horas, ya no van más. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo lo manejaste? Listo. A lo que te refieres de que una empresa o realmente un proceso de emprendimiento tiene muchos altibajos, tienes toda la razón. Realmente muchas veces las personas lo que hacen es ver el producto final, lo que se logró, el objetivo final, y la gente cree que es un camino muy fácil, pero te cuento algunas experiencias que tuvimos en ese momento. No siempre fueron galletas bien hechas, muchas veces se nos quemaron, tuvimos que renunciar a la producción, algunas veces intentamos diferentes formas, intentamos utilizar margarina en vez de mantequilla y el sabor quedó desastroso. Utilizamos azúcar morena en vez de azúcar blanca porque no había un producto, digamos, en la tienda. Entonces, han sido muchas cosas. Una vez en esas le di la oportunidad a un compañero que no se encargaba de realmente ese proceso. Había un compañero que era muy bueno comercializándolas, entonces él era el que se encargaba de esa parte. Y una vez él me dijo, ay, venga, yo quiero hacer las galletas. Nos pusimos a hacerla y en un descuido le echó sal en vez de azúcar. O sea, pero fue desastroso. Entonces, son muchas cosas que van en el camino y llega el momento al final, después de todo ese paso, de ya tener unos altibajos, también unos éxitos, victorias, porque en ese tiempo obtuvimos un reconocimiento en el colegio como un emprendimiento que sale del colegio, pues así era como catalogado. Entonces, tuvimos un reconocimiento eh, y llegar al final y sí da un sinsabor, queda uno así como con ese amargo, como cuando se pierde algo que tú quieres, pero uno tiene que estar preparado muchas veces para eso, de que las cosas no resultan como uno las planea, como uno quiere, pero lo importante es uno reinventarse en el camino e ir buscando otras opciones. Digamos que esto en este momento no funcionó, pero la invitación es nunca victimizarte ante las cosas, sino ver por qué me pasan o para qué me pasa o cómo me sirvió esta situación y esta experiencia. Entonces lo importante es ver las situaciones de una forma positiva, aunque en la adversidad a veces es complicado, pero la invitación es esa, siempre darle como el enfoque positivo a las cosas y continuar en ese proceso para seguir creciendo y aplicar ese conocimiento en otro proyecto. Increíble, así es, Daniel. Bueno, se termina el colegio, terminas ese emprendimiento, esa empresa de producción de galletas, llega a la universidad, ¿y ahí qué pasa? Bueno, tuve la oportunidad de conocer pues lo que es en este momento la compañera, la pareja pues que tengo en mi vida y afrontaba ya una situación complicada, pues no tenía con qué pagar la universidad, muchas cosas pues de su vida personal, costearle muchas cosas y en ellas, cuando yo la conocí, ella vendía postres de repostería. Y bueno, ella lo comercializaba, vendía a sus amigos, su familia, pero entonces en una de esas llega donde mí y me muestra pues lo que ella hacía, yo simplemente la conocía como amigo, ya después eso pasó, fue a otro plano pues lo de la relación, pero entonces a partir de ahí empezó todo. Vi cómo ella realizaba y le ponía dedicación a pesar de las circunstancias, entonces yo le dije, bueno, yo tengo un conocimiento, pues después del tema de las galletas no me quedé simplemente con eso, sino que seguí aprendiendo varias cosas del tema de finanzas, de precios, costos de un producto, costos variables, rentas, bueno, un tema, bastantes temas de conocimiento que se podrían aplicar en un emprendimiento, en una parte inicial. Entonces yo le dije, venga, yo le puedo aportar a partir de mis conocimientos, ¿qué tal si hacemos esto? Entonces empezamos como a consolidar el producto. Empezamos a dar una presentación, una marca, un logo, empezamos a analizar los costos, proveedores, cosas que ya se tenían del conocimiento de las galletas y que se habían reformulado en el camino. En ese momento uno dice, bueno, listo, todo eso de atrás sirvió para aplicarlo en ese momento. Contratos y ahí se fue la idea desvaneciendo poco a poco hasta finalmente reducirse a nada. Bueno, éxito tras frustración. Ese es este camino. Bueno, es hora de presentar a Beta Presenta. Beta Presenta es el Daniel Giraldo de hoy. Ese hombre que hace unas delicias en internet y nos las presenta en su canal de YouTube espectaculares. Entonces, Daniel más adelante nos va a dejar sus redes sociales y nos va a invitar a ver a su canal. ¿Cómo inicia Daniel este paso? ¿De dónde resulta esta idea de convertirse en youtuber? Bueno, la idea realmente parte a finales de mi carrera universitaria junto a otros dos compañeros, Jonathan y Esteban. En ese momento estábamos culminando la universidad y la invitación fue pues entre todos realizar una forma de emprender sin necesidad de invertir dinero, donde lográramos de cierta forma hacer lo que nos gusta, impactar a gente. Y la manera más viable, más factible que vimos en ese momento fue a través de las redes sociales, específicamente a través de YouTube. Sin embargo, no teníamos ningún conocimiento en el tema de edición, de temas digitales, de marketing, o sea, no teníamos absoluto conocimiento respecto a esto, y eso fue como el primer acercamiento, una iniciativa que en ese momento se llamó Profe 5.0, en lo que buscamos era evitar la deserción estudiantil en las universidades y cómo permitir el ingreso mucho más fácil a estudiantes que buscan aspirar a una universidad pública. En este realizamos exámenes de admisión, pues simulacros, ejemplos de cómo son las primeras materias de la universidad que generalmente, lastimosamente, se les dicen los coladores porque es donde se depuran los estudiantes que realmente no tienen capacidades
o no es que no tengan las capacidades, sino que de pronto les puede costar un poco más asimilar los conocimientos en temas matemáticos, físicos y químicos, porque pues lastimosamente el colegio a veces no te prepara lo suficiente para afrontar este cambio tan brusco que hay de un colegio a una universidad. Entonces este fue el primer acercamiento, el primer entendimiento. Perfecto. ¿Beta Presenta es una marca? ¿Beta Presenta qué es, Daniel? Bueno, muchas veces cuando las personas realmente, cuando me escriben algún comentario, algo por internet, no se dirigen por mi nombre, ellos me dicen Beta, pero precisamente yo creo que se consolida como una marca personal. Yo creo que voy por la calle y alguien me dice, ve, mira, es Beta Presenta, no es Daniel Betancur Giraldo, sino que es Beta Presenta. Entonces, es una marca personal que se va asimilando en la conciencia de las personas en el momento que me ves. Entonces, es algo gratificante, podría decirse, porque cómo se logra a partir de algo que tú realizas cambiarte el nombre o la perspectiva que tiene una persona acerca de ti, pues no de una forma mala, sino es generar algo así. Yo creo que ves a McDonald's y lo único que recuerdas es la M, entonces de eso se trata. Yo diría que es más una marca personal. Bueno, ya le contamos a la gente un poco sobre tu canal, pero bueno, ¿qué encuentran realmente en tu canal? ¿Qué hay en tu canal? ¿Cuál es el contenido que haces? ¿Por qué te decidiste a hacer ese tipo de contenido, Daniel? Bueno, yo he sentido una especial atracción por el tema gastronómico en el sentido pues de que la comida siempre está en todos los ámbitos de nuestra vida. Al menos uno tiene, pues afortunadamente las personas que tienen la posibilidad de acceder a 3 comidas al día, algunos más, pero lo que se genera a partir de la gastronomía o la comida es la oportunidad de compartir una experiencia con alguien. Yo creo que muchas personas tienen pues, recuerdos de compartir la receta o ver a su abuela preparar alguna comida, o quizá muchos tienen la idea o la inquietud de ver de dónde son los orígenes de lo que comemos, quizá cómo cambió el maíz a lo largo de los años, cómo lo sembraron los indígenas. Pero entonces ha sido un gusto más que todo especial, yo diría que una pasión que me gustó transmitirla. En el momento que yo dije, bueno, ya lo de profe se terminó, quizá no funcionó como esperaba, yo quiero seguir con esta idea porque realmente me gustó el tema de comunicar a través de las redes sociales. Te llevo a consolidar este canal. La idea del nombre realmente pues sí tiene muchos temas para llegar a esto, pero yo dije, vamos a llamarlo Beta Presenta y vamos a hacerlo de tema gastronómico. En una de esas me animé porque no sé si han escuchado, quizá muchas personas de que están viendo este video han escuchado, Tulio Recomienda, es un gurú, por así decirlo, un gastronómico aquí de la ciudad de Medellín, y bueno, también ya es a partir de todo Colombia donde él comparte tendencias gastronómicas, recetas, tips de cómo hacer una comida mucho más sencilla. Entonces, él realizó un evento llamado Pizza Master, donde consistía en ir a pizzerías, conocerlas, probar lo que ellos ofrecen, y así yo digo, es una forma muy llamativa de llamar a un público, una forma de incentivar a probar una comida que generalmente a muchas personas les gustan, a un precio muy accesible, en unas pizzerías bastante reconocidas, bastante buenas. Entonces fue una muy buena manera de empezar. Empecé haciendo un video, grabándome, diciéndome cuáles son las pizzas que iba a probar, y así me fui yendo. Pero entonces a partir del camino se va reformulando la idea. Uno pretende hacer lo que las grandes personas o los grandes bloggers realizan. Entonces yo dije, voy a hacer blogs, voy a hacer reseñas de restaurantes, cosas, pero entonces empieza uno a ver el presupuesto y uno dice, bueno, no me da para tanto, esto no me da. Entonces me voy a reformular, voy a empezar con algo pequeño y voy a empezar con tutoriales. Voy a empezar a decir cómo se hace la comida, pero en un punto especial me di cuenta que las recetas colombianas eran las que iban teniendo más rating, sino que iban subiendo más en vistas. Entonces yo dije, wow, aquí pasa algo, me voy a ir por este camino de la comida colombiana. Entonces así fue como la idea fue cambiando en el camino. Y bueno, en este momento lo que me dedico es a realizar recetas colombianas tradicionales, típicas de diferentes ciudades, Cali, Cartagena, San Andrés, del Caribe, de Medellín, postres, comida salada, comida dulce, en fin, de lo que ustedes quieran. Ahí pueden ver, hay cerca de 100 videos en este momento. La idea es ir por más, poco a poco. Y claro, por supuesto, las ideas se han ido reformulando en el camino. Hay nuevas ideas que se están trabajando. Y listo, ahí vamos. Para entrar un poco en ese tema de inversiones digamos, de otros rubros, quiero hacer una pregunta, Daniel. ¿Qué significa para ti el dinero? Bueno, el dinero para mí se resume en tiempo. Cuando tienes un billete, cuando tienes una moneda, es el producto de un trabajo que se ha hecho a lo largo del tiempo. Entonces es una forma de representar el trabajo que has hecho en un papel moneda, que de cierta forma lo vas a comercializar y lo vas a canjear por algo. Pero entonces es algo que psicológicamente no vemos porque ya tenemos el billete o ya tenemos el papel moneda y creemos que, bueno, ya gastamos y listo. Pero entonces muchas veces no hacemos como el análisis de qué fue lo que se hizo para conseguir ese billete. Entonces, todo se resume en que hiciste un esfuerzo durante un tiempo, destinaste algo, parte de tu vida, para conseguir esa parte que posteriormente vas a conseguir representar en un objeto, en diversión, en algo. Entonces, el dinero para mí es tiempo. Perfecto. Bueno, entremos un poco en ese terreno de las inversiones. ¿Qué te acerca a las inversiones? ¿Qué te llevó a decir, bueno,
hay que comenzar a invertir, ¿no? Siempre nos han explicado que el primer paso es ahorrar, luego de ahorrar hay que invertir para que ese dinero se multiplique. ¿Cómo lo manejas tú? Bueno, perfecto. Sí, es algo así muy similar a lo que mencionas. eh, y también me apalanco un poco a la pregunta que me hiciste al principio de qué hacer en este momento de situaciones de crisis, cómo empezamos. Entonces, todo parte desde ahí. En ese momento era marzo del año pasado, 2020, cuando el gobierno nacional decreta pues un estado de cuarentena, al menos aquí en Colombia. Y en ese momento uno se ve encerrado en cuatro paredes, por así decirlo, en la casa. Y no descarto que haya sido algo malo porque tuve la oportunidad de compartir con mi familia, pero entonces hay momentos donde uno siente angustia por la situación que ocurre, uno también incertidumbre, qué va a pasar, qué va a suceder, el tema económico, uno empieza a ver en ese momento que las acciones se iban desplomando, pues la gráfica iba bajando y uno decía, ¿qué es esto? Venían noticias con que el petróleo había llegado a mínimos históricos. Entonces yo digo, bueno, este tema que tanto se menciona de las acciones, del petróleo, de los commodities, de las divisas, ¿qué es? Entonces empieza esa intriga, me empiezo a buscar a partir de las noticias, me empiezo a descubrir que hay un mercado bastante complejo y realmente mi aprendizaje con esto es a partir de cosas que conocía. Yo empecé a hacer relaciones, yo decía, bueno, voy a la plaza de mercado, voy a comprar una naranja porque este día está a 200 pesos la naranja y el otro día está a 300. ¿Qué depende de eso? La oferta, la demanda. Entonces, claro, fui asociando términos que conocía y los fui involucrando en este cuando, claro, después de varias semanas, digamos aproximadamente 2 semanas, ya el panorama estaba un poco más claro y yo dije, bueno, realmente no es tan complicado pues este tema de las inversiones, no lo hago de manera profesional, pero sí a una forma donde puedo monitorear semana a semana las inversiones que realizo y mirar cómo están progresando. Entonces, esto radica ahí, obtener aprendizaje para ya después empezar a experimentar en un broker o en una plataforma. ¿Tú crees que en este momento de tu vida es necesario tener un empleo formal o crees que vas por un camino que te indica que ya no es necesario tener un empleo formal, tener que dar 8 horas de tu tiempo, 5 días a la semana a una empresa? O estás pensando también en que más bien hay que como seguir estallando esa idea de YouTube y esa otra idea de inversionista y todas las ideas que hay de emprendimiento? ¿O cómo ves eso, Daniel? Bueno, en primer lugar, hay varias vistas encontradas en esta pregunta, porque muchas personas tienden a hacer de la forma clásica, consigo un trabajo y aquí me dedico toda la vida. Es muy viable también, no se descarta totalmente porque hay que resaltar también que hay unas compañías muy valiosas en las que de cierta forma no son las 48 horas diarias, sino que tienen un sistema o una forma, una cultura organizativa muy diferente a lo que, bueno, lo que es la mayoría, por así decirlo, pero son compañías que son muy pocas entre la gran cantidad y realmente acceder a estas compañías puede decirse que es un poco complicado. Pero entonces son compañías que de cierta forma una persona le serían llamativas y no hay que descartar que sea algo viable. Sin embargo, el hecho de que realices algo con pasión, algo que es de tu vida, algo que es un proyecto tuyo, le va a dar quizá un poco más de valor a las cosas que tú haces. En un momento te vas a encontrar de pronto desanimado y vas a pensar, es que es un proyecto mío, o entonces te vas a sentir un poco más motivado, digamos, en una situación angustiante, donde quizá en un trabajo no lo vas a realizar de esta forma. Pongamos un caso paradójico, terminas una relación con tu pareja y vas a ir a tu trabajo. Yo creo que durante todo el día vas a estar pensando lo que pasó con tu pareja, vas a tener ese problema en la mente que te va a permitir, bueno, que realmente no te va a permitir entregarte completamente. Lo que permite realizar proyectos de una forma autónoma tuyos es que quizá una situación de esta usted te puedas ausentar, digamos, durante un tiempo, reformularte, plantearte diferentes cosas. Entonces yo creo que cada una tiene diferentes pros y contras. Digamos que en un trabajo estable vas a tener un salario constante, estable, donde quizá no te vas a preocupar si esta vez me dio la nómina para pagar empleados o no, y a cambio, digamos, un poco de restringirte en el tiempo. Pero entonces ya si después cambiamos al otro lado de un emprendimiento, vas a tener la oportunidad de no ponerle techo a tus ingresos. Y no estoy diciendo pues que vas a tener toda la libertad, te vas a ir, digamos, mañana para otro país porque quieres, sino que también vas un poco a trabajar un poco, vas a tener un poco de libertad de tiempo. Entonces, es una forma que también hay que considerar bastante. Vale, Daniel, sí, eso es un tema que se discute mucho. Otro tema interesante, importante es, y que se critica mucho, y es la educación financiera que está ausente en las aulas de clase, los estudiantes tanto de secundaria como de pregrado. Y siempre se ha dicho, falta mucho por educar a los jóvenes, los futuros profesionales, sobre el tema financiero. ¿Qué podrías decir ahí sobre ese tema, Daniel? Bueno, no, realmente es claro que el sistema educativo necesita una transformación en el sentido de que no todos tienen la misma habilidad para realizar la misma o diferentes cosas. Digamos, personalmente no soy muy bueno en el tema musical,
en el tema de artes, en el tema político. Entonces, si vienen a juzgarme por, digamos, estas áreas del conocimiento, claramente me van a decir que yo no sirvo para nada, que la vida para mí no es nada, pero entonces también se está haciendo algo muy mal, que es decirle a las personas que si no sabes matemáticas, que si no sabes lenguas, entonces eres una persona que no le sirves a la sociedad. Hay personas que son muy talentosas en el tema deportivo, en el tema musical. Hay personas que componen una ópera y uno queda descrestado. Créeme que si yo me pongo a cantar, muchos aquí llorarían y ya cerrarían este video en este momento. Entonces, sí, totalmente se necesita una transformación. Yo soy partidario de que deben enseñar primeros auxilios, cómo negociar, cómo hablar en público, cómo hacer tantas cosas que en la sociedad en el día a día vas a necesitar. Que no sé, a veces si me preguntas qué aprendí o qué sé en este momento de filosofía, te puedo decir que nada. Entonces, no tengo como las bases como para decir, bueno, lo uso diario, hablo de filosofía. Entonces, sí, debería como irse enfocando más que todo en los gustos que tiene cada persona desde el colegio y no hacer frustrante el tema educativo. Bien, amigos, yo les prometí un excelente invitado el día de hoy y así fue. Quedan muchos temas por hablar con Daniel, una persona súper interesante, un hombre que realmente nos ha dejado muchas cosas y muchas preguntas adicionales. Daniel, de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, muy amable, pero no quiero que te vayas sin antes, por favor, compartirnos tus redes sociales, van a quedar aquí en la pantalla con nosotros, porque aquí el protagonista eres tú. Entonces, todas tus redes y te dejo para que te despidas ante esta gente hermosa. Andrés, muchas gracias por la oportunidad. Pues en estos primeros inicios que estás realizando en tu canal te deseo también muchos éxitos. Sé que vas a lograr bastantes logros. Espero que sea una comunidad bastante unida, que crezcan financieramente, que aprendan bastante. Finalmente los invito entonces a que me sigan en las redes sociales. Me pueden encontrar en YouTube como Beta Presenta, en Instagram y también en Facebook. Por allá los estaré esperando. Cualquier receta, algo que quieran conocer, aprender, por allá los espero y muchas gracias y a ti por invitarme. Nos vemos en la próxima. Que estés muy bien. Logramos. Andrés. Sí, fueron importantes las preguntas, no críticas. No, sí, excelente, excelente. Creo que se logró un panorama pues bastante amplio y el enfoque más que todo a lo que estás buscando. Entonces, sí, realmente fue bastante interesante. ¿Ya paraste de grabar? Sí, ya. Listo. Mi idea, digamos, Dani, eh, eh, como tener un solo canal, es que uno encuentra mucha información, o sea, uno encuentra mucha información dispersa y a veces incluso la gente no sabe buscar información. Entonces, mi Sí, idea es como tratar de seleccionar a los mejores y traer, digamos, al canal invitados de realmente espectaculares, o sea, que la gente diga, wow, o sea, que la gente diga, esta persona, y además de eso, que sirva un canal que ayude a enlazar a los otros, o sea, por ejemplo, que la gente se interese por ti y comience, uy, él hace tutoriales de cocina y se queden ahí también con tu canal y te comiencen a seguir. O sea, como que también sea como una especie de escalador para otros canales y para otra gente. O sea, yo aquí, digamos, no busco protagonismo, yo no busco, ay, no, sino, no sé, quiero como hilar muchas cosas y muchas ideas que se encuentran como dispersas en estos tiempos. Es como un poco eso, y lo que te decía, es darle protagonismo al invitado, o sea, que realmente el invitado sea el importante en el canal, no yo, sino que sea realmente, porque es que ustedes son los que tienen el conocimiento, tienen la experiencia, tienen la experticia. Entonces, eso es como, alguien me criticaba en la conversación que tuvimos contigo la vez pasada, me decía eso, no, hay que dejar hablar más, hay que dejarlo hablar más, hay que dejar hablar más a la gente. Porque a mí me encanta escuchar, pero si uno a veces uno como entrevistador, digamos, entre comillas, uno como que le salta la pregunta porque tú dices algo y como que salta una pregunta ya porque, uy, sí dijo algo interesante, quiero preguntarle ahora sobre esto. Entonces, no, es como que aprender a amarrar la lengua a uno y dejar que el invitado hable y ir encajando como cada pregunta. Porque eso es importante. Creo que eso también, o sea, eso va a ser importante este canal, que realmente la gente vea otras caras distintas y le llegue como conocimiento fresco, conocimiento realmente como distinto, diferente. No, si Andrés, y es todo lo que se puede derivar pues a partir de las cosas que haces. Es que uno en una primera instancia cree que uno no va a llegar, o pues quizá puede pensar que no vamos a llegar a muchas personas, pero ya después se da cuenta que sí se va capturando audiencia, que el público, el que le gusta, que le llama la atención, y eso te va a empezar a llevar a muchas cosas que te van a empezar a abrir la puerta. Quizá entonces en unos cuantos años te estén llamando, digamos, para que presentes un canal de televisión, presentes un Sí. tema de reportaje, entonces créeme que estas cosas pueden abrir las puertas a muchas cosas. Y lo segundo es la colaboración. Somos pues sociales por naturaleza. Es que Entonces uno eso es lo que me parece lo bonito, o sea, eso es lo que yo encuentro como bonito. O sea, que yo veo que en muchos canales es el yo presento mi conocimiento, o sea, porque yo, por ejemplo, de inversiones y de finanzas no tengo ni idea.
Sí, yo Ajá. estoy dando, pero lo bonito es que podemos todos como aprender, o sea, viene alguien a enseñarnos, eso es bonito. Exacto. Uno que hace para aprender necesita de otro. Sí, Entonces hay que partir de eso. Eso es lo que me refería entonces con la segunda parte del canal, empezar a ir a pueblos. ¿Para qué? Para que las personas que saben realmente el tema nos empiecen a mostrar, porque es que uno sí tiene su conocimiento, uno sí intentará hacer las cosas de cierta manera, pero entonces sí. cuando uno se da cuenta y va a manos de expertos, se da cuenta que uno realmente no es que sepa. Entonces se trata de eso. Hay personas, siempre van a haber personas mejores que uno, pero uno entonces tiene que intentar llegar a esos lugares.